El 27 de febrero de 2021, mi abuela Angelita partió de este mundo. En mitad del dolor, me di cuenta de que lo que me punzaba no era su muerte, sino que se hubiese llevado en el equipaje todas aquellas historias que nos contaba. Yo recién me daba cuenta, pero todos aquellos chascarrillos y anécdotas con los que rellenaba los ratos muertos estando en compañía de todos nosotros eran historia de España. Y entonces me pregunté, ¿cómo podía preservar una memoria tan prismática y fragmentada que no se había escrito si ella ya no estaba para contarla? Pues yo soy Loli, soy la madre de Ana y ella es mi hermana, que es María Ángeles. Las dos somos hijas de Angelita Vargas Melendo. ¿Dónde tiene el agua? Así es como surge este proyecto que no merece otro nombre, sino Angelita. Yo sabía que mi proyecto necesitaba empezar por alguna parte, y como loca, quise buscar testigos directos de aquellos días. Mamá, escúchame, estoy haciendo el trabajo de la memoria. Y se me ha ocurrido que si hay alguien que pueda entrevistar que sea así más o menos de la edad de la abuela para que cuente las cosas que ella vivió. Bueno, de la edad de la abuela era su prima Josefina, pero su prima Josefina se ha muerto este año. Su prima Carmen también se ha muerto el año pasado, creo que fue. Manuela, que vivía aquí cerca, pero también se ha muerto. Y Antonia, pero Antonia también se murió, toda la residencia se murió. Es que todas han muerto, prácticamente todas. Porque ya con 90 y tantos años ya queda muy poca gente. Yo creo que nadie de las que yo conozco. ¿Cómo no había caído antes? El tiempo pasa, la gente se va, y con ello se entierra la historia. La tarea había cambiado, y se había convertido en el puzzle que solamente los recuerdos del recuerdo podían completar. Concesión. Concesión, según la RAE, puede ser el acto de concebir o también una idea o conjunto de ideas que se tienen o se forman a propósito de algo. Concebir es engendrar, es ponerle principio a algo. Concebir es originar, iniciar. Ella me contaba a mí esta historia porque yo siempre estaba con ella. Mi abuela estaba ciega. De cuando ella se casó, de cuando ella tuvo novio, que se casó. Su abuela le decía que el cura que a ti te case no tiene que tener bonete. Porque ella se quedó huérfana, se murió su madre, que tuvo un parto y se murió de sobreparto. Entonces ella se quedó huérfana. Su padre se juntó con otra mujer y ella pues se quedó sola. Entonces su abuela, en vez de arroparla y de cuidarla, lo que hacía era que esperaba que ella se diera la mala vida. Y ella no tenía como hermano. Tenía 3 hermanos más, que lo mataron en la guerra. Cuando entraron los moros, mataron a los 3 en la puerta de su casa. Entonces mi abuela siempre estaba vestida de negro, con su pañuelo y con su luto. Ajusticiar viene de justicia, dar muerte al reo condenado a ella. Pena puede ser castigo, también sentimiento grande de tristeza, dolor o luto. Penar es padecer, sufrir, tolerar un dolor o pena, agonizar mucho tiempo, afligirse, acongojarse, padecer de una pena o sentimiento. Antes, en el mes de octubre, que se celebra la feria de Baena,
estaba en la caseta municipal, bailando y celebrándolo con su familia, divirtiéndose con su familia. Salió, se fue hacia el parque, detrás de él se fue el que era el jefe de policía en aquel momento, que era un tal de Los Ríos, de una familia de alto postín de aquí de la localidad de Baena. Y bueno, pues ni corto ni perezoso, este hombre le dio 2 tiros, lo mató, sin mediar más palabras, sin mediar más hechos, sin nada. Simplemente lo mató. Hubo grandes motines, hubo muchos movimientos por parte de la población, de huelgas, de manifestaciones, pidiendo justicia. Pidiendo justicia porque fue la muerte de un inocente sin más motivo y sin nada. Contaba que esta fue de las primeras manifestaciones que ella vivió y que todo el pueblo en manifestación fue hacia la plaza del ayuntamiento, hacia la plaza del paseo, pidiendo justicia, era lo que aclamaban. Mi bisabuelo buscó un abogado entre las filas de los republicanos, metieron en la cárcel de manera preventiva al tal este que le dio los 2 tiros, a mi tío abuelo, y cuando estalló la guerra, pues al abogado que mi abuelo había buscado lo metieron en la cárcel por republicano y al asesino pues lo soltaron porque era de las tropas de los nacionales. No hubo ni juicio ni hubo nada. Es más, a la persona esta después la ensalzaron, que eso, mi abuelo tuvo esa pena toda la vida, porque a esa persona pues le dieron honores y le dieron después de haber asesinado a una persona sin motivo y a traición. Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Es tener confianza en alguien o algo. Todos creemos. Creer nos hace sentir y nos mantiene humanos. Solo se puede seguir creyendo mientras no se conozca del todo. En la creencia no hay transparencia ni claridad. En julio estalla el movimiento nacional, la guerra, y ella me cuenta pues que en los días desde que estalla la guerra hasta el 28 de julio, que es cuando ya entran las tropas, y los republicanos pues toman un grupo de prisioneros y lo encierran en una iglesia en San Francisco, un convento franciscano. Se maltrató a la gente, todos señoritos. Y a una mujer aquí que cuando yo estaba chica estaba loca porque le dieron un hachazo y tenía la cabeza abierta. Y en Baena había una mujer que iba una señorita por la noche de madrugada y se había clavado una astilla y la mujer le dio mucha pena y le quitó la astilla del pie. Cuando ya había pasado la guerra y todo el laberinto y todo, esa mujer le regaló a esa otra una casa por el bien que le había hecho. Allá también mataron a mucha gente en la iglesia y se quemaron mucha iglesia, que de hecho todavía están sacando imágenes que cuando vieron lo que estaban haciendo con la iglesia, muchos sacristanes de los que había en la iglesia guardaron esas imágenes y todavía están saliendo cosas de esas que guardaron en su día. Paseo. Acción de pasear o pasearse, generalmente por un lugar público y de distancia corta. También es el eufemismo que sirvió durante un periodo para referirse a cuando se iba a buscar a las víctimas con la excusa de sacarle a dar un paseo y terminaba con el fusilamiento de personas en los descampados. También me contaba con mucha claridad la matanza que se hizo en el paseo, una vez que ya estaba la población tomada, se hicieron la purga. Fueron a las casas, pusieron al tonto del pueblo a señalar quién había formado parte de los que hicieron la revuelta de los republicanos. Entonces él fue diciendo uno por uno, este fue, el otro fue, el otro fue. Decían que subieran a la jefatura, y allí ya
los encarcelaban y los preparaban para matarlos al día siguiente. Allí murieron una cantidad de personas muy grande. Ella recuerda que la sangre bajaba por las calles, porque al estar en la parte alta del pueblo, pues todas las casas, todas las calles que estaban más abajo, por ellas circulaba la sangre que estaban derramando en la plaza. Lo mataban, lo fusilaban, entonces por allí corría la sangre, 2 arroyos por la calzada abajo, que había personas que han muerto sin pisar esa plaza nunca más, porque les recordaba aquello, que allí murieron sus padres o murieron su gente, y allí ha habido muchas personas que nunca más han pisado esa plaza. Nunca. Común es dicho de una cosa, que no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Significa bajo, de inferior clase y despreciable. Comunidad o generalidad de personas. A los muertos los vino recogiendo un camión del ayuntamiento y lo llevaron al cementerio y allí lo echaron, cavaron una fosa y lo echaron en una fosa común que allí están todavía. Le decían cava una fosa, cavaba la fosa, los metían dentro y le daban 2 tiros y allí los mataban. No se identificó a nadie, por supuesto, no se hizo nada, solamente lo echaron a la fosa común, los taparon y allí está. Nadie ha podido recobrar a las víctimas de esa matanza. Que hubo, por lo visto, lo que me contaba, uno que dijo, estará ya bien de hondo, y dice, para ti vas a ser, mídelo. Y le pegaron los tiros y lo mataron. Otro día, cuando fue su mujer a llevarle el café al pastelillo, le digo, ya te lo puedo llevar, que ya no le hace falta. Ya lo habían matado. Animal. Es un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Bestia es un animal cuadrúpedo, un animal doméstico de carga o un monstruo. Mi madre me contaba que ella había ido a un mandado que le había dicho su madre y que cuando venía, pues venían por la parte de la sierra, recuerdo esa frase que ella decía, entraban los moros pegando tiros. Ella vivía a las afueras, en los primeros barrios que hay a la entrada del pueblo, en la Fuente Baena, entonces entraron por ahí y iban matando a diestro y siniestro las tropas de regulares que traía Sáenz de Buruaga. Sus 2 tíos los dejaron en la puerta, matados, y ellos no les dio tiempo a nada, simplemente pudieron echarle una manta encima y rodearlos de piedras para que los perros y los animales que estaban sueltos no los pisotearan, porque allí había unos pilares para abrevaderos, para que los mulos y los animales bebieran agua. Y entonces los cogieron allí, a los dueños los mataron y los animales se quedaron sueltos. Por tanto, estaban allí tirados en el suelo y los podían pisar. Ellos inmediatamente se escondieron. Unos se fueron al campo, otros se escondieron en la casa. Yo recuerdo que ella me decía que ellos se escondieron en un pajar que tenían hasta que pasó todo. Entonces se libraron. Una vez que salieron a la calle, pues vieron ya la matanza que habían hecho. Había un reguero de muertos hasta llegar al paseo, a la parte más alta del pueblo. Las bestias, que había muchos mulos, muchos caballos, que era lo que se utilizaba entonces para trabajar. Claro, esos animales se quedaron sueltos, iban pisando a los muertos y todo, y nosotros dejaron a los niños con los muertos para que no los pisaran las bestias. Sellar, estampar, imprimir, dejar señalada una cosa en otra o comunicarle determinado carácter. Concluir, poner fin a algo. Se sella a los animales de carga, como los caballos o los toros. Sellar es resignificar. Sellar a uno es convertirlo en el sello que porte. Su padre también lo llamaron porque el apellido que él tenía coincidía con el apellido de una familia que de hecho eran primos suyos,
Coincidía con el apellido de una familia que era republicana y muy activa, que estaban dentro del Partido Socialista, participaban en los mítines, que eran muy activos políticamente. Llamaron a su padre y lo llevaron para matarlo. También recuerdo que me decía que su madre, mi abuela, inmediatamente recurrió a un señorito que ellos conocían, a don José Baena, para que les pusiera un sello que les ponían en la manga, les ponían un trapo blanco, y en ese trapo a los que iban a sacarlos de la fila para no matarlos, les ponían un sello. El señorito accedió a su ruego y le puso el sello a mi abuelo y lo sacaron, antes de matarlo, lo sacaron de la fila para no matarlo. Los que no tuvieron esa suerte, pues los pusieron boca abajo en el paseo, en la plaza de aquí delante del ayuntamiento, y le fueron pegando un tiro uno a uno. Entonces su padre era una persona que era muy buena persona, pero sus primos eran muy revolucionarios. Sus primos eran del mismo apellido que él, por supuesto. Entonces cuando buscaron, vieron que sus primos eran muy políticos, claro, como aquello ya fue. Era la dictadura, pues fue cuando ya entraron y iba ganando ya Franco. Como era la dictadura, pues dijeron a fulanito y fulanito y fulanito lo vimos en tal sitio. O sea, él lo querían meter en el saco con sus primos porque se llamaba igual. Entonces le dijo mi abuela, Adolfo, han venido en busca tuya, que te presentes en el paseo, que te presentes, van a venir en busca tuya, vete. O sea, yo no me voy porque yo no tengo que huir de nada, porque yo no he hecho nada. Era un hombre que no hacía nada, ese hombre era muy bueno. Y total, que él no se escondió. Cuando vinieron por la tarde, lo llevaron al paseo. Ellos oían a mi madre con su hermano más bajadito, cogió corriendo para arriba en busca de José Baena, que era el hermano mayor de la Virgen de los Flores. Hablar con José Baena. Y entonces fue José Baena al cuartel de la Guardia Civil y puso a mi padre a tirar el brazo, mi madre y un sello, que lo puso el cuartel de la Guardia Civil. Y nos fuimos a Villanueva. Y dejamos a los muertos, la gente tirada en la calle, con los muertos tirados en la calle. Yo he visto más cosas. Casa, espacio hecho para habitar, espacio habitable, espacio donde se habita. También significa grupo familiar, es decir, familia. Ellos tuvieron que irse del pueblo, salieron y se fueron al campo, pidieron prestar una casa de campo para poder refugiarse allí. Entonces, como eran muchos, porque se fueron muchas familias, de día ella contaba que estaban fuera, por la noche se recogían todos, echaban manta, lo que podían al suelo y dormían todos cuando hacía frío dentro de la casa. Por de día estaban en el campo, allí en los olivos, y bebían agua pues de los charquitos que se formaban cuando llovía, de lo que, en fin, como podían. Cuando empezaron los bombardeos, se fueron al campo, se fueron a Villanueva y durmieron en los olivos. Cuando venían las bombas, que sentían las bombas, se metían debajo de los olivos, se escondían, para que no, porque claro, las metralletas le barrían las calles de los olivos. O sea, ellos se metían debajo, se pegaban a los troncos y allí estuvieron un poco tiempo hasta que ya pudieron apañarse sitios donde les dejaron en huertas, en cortijos, donde les dejaron dormir. Ya empezaron a venir otra vez al pueblo. Y ya en el pueblo hicieron refugio y cuando sentían que venían ya a bombardearse iban corriendo al refugio. Y así se pasaron los años que tuvieron de guerra, metiéndose en los refugios. Entonces los que se fueron a la zona roja, esos no vinieron nunca de la zona del campo y todo eso, esos no se vinieron hasta que no terminó la guerra. Entonces ella recuerda cómo entraban unos con un pavo, con el cochino, con la vaca, con lo que podían, que habían tenido para sobrevivir. Y venían en hilera, todos entrando en fila al pueblo. Cuando esta gente llegó a sus casas, pues las habían saqueado
no les quedaba nada prácticamente. Ellos habían cambiado el dinero que tenían, ya no valía porque era dinero rojo. Espigar. Coger las espigas que han quedado en el rastrojo. Dicho de los panes y otras semillas, empezar a echar espigas. Dicho de alguna hortaliza, como la lechuga y la alcachofa, crecer demasiado y dejar de ser propias para la alimentación por haberse endurecido. Así fueron pasando toda la época hasta que ya, pues bueno, ella se puso más mayor, ya se casó, ya, y fueron mejorando las cosas dentro de lo que podían. Pero lo que es el periodo de posguerra, los años posteriores a la guerra, el 40, el 46, fueron muy, muy, muy malos. El 46 sobre todo porque fue el año del hambre. Y es cuando no se crió cosecha ninguna. Al no haber alimentos aquí que se produjeran y no entraban del exterior, pues hasta que Franco no hizo los pactos y pudieron entrar del exterior, pues no había nada. Morían de hambre por la calle. Decían, está muerto de un infarto. De un infarto no se moría, lo que se morían era porque ya estaban tan desnutridos que se morían de un infarto, claro está. Mi mamá contaba que mi tío, el año ya, después del año del hambre, al otro año que llovió muchísimo, fue un año muy bueno, fue mi tío a por espigas para hacer pan, que el pan lo hacía mi mamá. Fue a hacer por espigas y cuando venía con su talega de espigas, porque mi tío era muy jovencillo todavía, se lo quitó la Guardia Civil, porque la Guardia Civil le quitaba la espiga y le pegaba una paliza. Se lo llevaban al cuartel y le pegaban una paliza. Y a mi tío le quitaron la espiga, se lo llevaron al cuartel y mi abuela otra vez tuvo que ir a hablar con gente para que no le pegaran. Pero con todo le pegaron al pobre, porque fue a por un puñado de espigas para poder quitarse el hambre que tenían. Recuerdo que ella me decía que cuando entró el trigo de la Argentina, un trigo colorado, que decía ella, un trigo colorado, que hacían pan y que hacían unos panes enormes, que hacían, bueno, que yo lo decía con una alegría, porque claro, después de todo lo que había pasado, poder hacer pan de esa manera y poder tener acceso a lo mínimo, pues la verdad que eso era algo muy, muy de celebrar por ella. No me voy a contar ya la vida de ella, ¿para qué la queremos saber? ¿Verdad? ¿De qué fue así? La luna viene esta noche con una bata de cola y el toro la está esperando entre la jara y la sombra. En la cara del agua del río donde duerme la luna lunera, el torito celoso perdido la vigila como un centinela. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná, es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero en Mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas.